El miedo por otra crisis financiera como la del 2008 se hizo incipiente hace pocos días con la caída de uno de los bancos más grandes del mundo, Credit Suisse. Credit Suisse, banco con 167 años de historia, ha tenido un colapso financiero que lo llevó a la ruina y que llevó a que fuera comprado por el banco UBS, su principal competidor. Esta es una situación que, con la caída del banco Silicon Valley Bank, hace recordar a la crisis de Lehman Brothers durante el 2008, que provocó una reacción en cadena que afectó a todo el mundo. No hay duda de que la economía a nivel mundial cada vez más presenta signos de que nos estamos adentrando a una recesión, despidos masivos, subidas de tasas de intereses y el colapso de estos bancos. Por lo tanto, dada la relevancia de este tema, vamos a entender en este video a detalle qué fue lo que pasó con Credit Suisse y cómo llegó a esta situación. Pero antes de, si este video te está gustando, por favor no te olvides de compartirlo y de suscribirte al canal. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Finanzas y Mejora Continua. Credit Suisse fue una institución que prestaba servicios de administración de fondos e inversiones a pequeños y grandes clientes. Se trata de uno de los bancos más grandes del mundo, con más de 21.79 millardos de francos suizos en ingresos en el 2018, con 768,9 millardos de activos y con más de 45.000 empleados en todo el mundo. Es uno de estos bancos que se les conoce como TBTF o Too Big to Fail. Son estos bancos que son tan grandes y tienen tanta influencia en el sistema financiero a nivel mundial que si este banco llegara a quebrar es muy probable que provocaría una reacción en cadena. Hay dos razones que explican el quiebre de Credit Suisse. Primero, la alta exposición a los CDS o Credit Default Swaps y por último la falta de confianza de los inversores a lo largo de los años. Y para entender la primera razón, que son la alta exposición a los CDS, tenemos que remontarnos a una situación que fue prácticamente igual en el 2008 con el ya extinto banco de inversiones Lehman Brothers. Lehman Brothers, al igual que Credit Suisse, era una institución dedicada a manejar el dinero de sus clientes. Este banco además funcionaba como una aseguradora y lo que precisamente provocó que se fuera a la bancarrota fueron los CDS o Credit Default Swaps, y esto quizás te suene conocido. Como sabes, lo que ocasionó la crisis durante el 2008 fue el colapso del sistema inmobiliario. Los bancos empezaron a ofrecer algo llamado Mortgage-Backed Securities, que básicamente consistía en ofrecer paquetes de deudas de todas las personas que estaban comprando casas mediante hipotecas. La creencia era que el mercado inmobiliario era muy seguro porque después de todo, ¿quién no pagaba su hipoteca? Y con esto los bancos hicieron muchísimo dinero durante esos años. Un banco podía recibir la solicitud de una persona de obtener una hipoteca por, digamos, $200,000. El banco entonces aprobaba el préstamo, tomaba el dinero de algún inversor que tenía su dinero en dicho banco y lo prestaba a una tasa del 5%. De ese 5% le daba el 3% a su cliente inversor y el banco se quedaba con el 2%. Esto quiere decir que el banco, sin hacer absolutamente nada y usando dinero que no era suyo, obtenía una ganancia del 2% de esos $200,000, es decir, $4,000. Y el cliente, por otra parte, obtenía una ganancia de $6,000. $4,000 para el banco no es prácticamente nada. Sin embargo, si el banco aprueba unos 1.000 créditos, estamos hablando de que en ese hipotético escenario las ganancias aumentan a $4 millones. Y con esta práctica, obviamente los bancos empezaron a aprobar créditos a todo el mundo con el objetivo de maximizar sus ganancias. La situación llegó a ser tan absurda que en esos meses se conoció la historia de un stripper que tenía 10 casas que adquirió en un periodo de menos de 90 días. En fin, esta situación, si bien estaba generando mucho dinero, empezó a asustar a los propios banqueros de que se generara una situación de default en las hipotecas, y por lo tanto estos bancos se acercaron a aseguradoras como lo fueron Lehman Brothers y como lo fue Bear Stearns, con el objetivo de proteger sus inversiones mediante algo llamado CDS o Credit Default Swap. Un CDS es un instrumento financiero que te protege como inversor en caso de que la persona o entidad a la que le prestaste dinero no te lo pueda pagar de vuelta. Usando el ejemplo que vimos, Lehman Brothers podía acercarse a estos bancos y decirles que les aseguraba sus instrumentos de inversiones solamente cobrándoles el 1% sobre esas inversiones. Es decir, tenemos algo similar a lo siguiente. El banco otorga $200,000 de crédito al 5% de interés. El cliente que tiene el dinero en el banco se queda con el 3%, es decir, $6,000, y el banco con el 2%, $4,000. Ahora, en vez de quedarse con el 2% el banco le daba el 1% a la aseguradora, es decir, $2,000, y el banco se quedaba con ganancias del 1% restante, es decir, también $2,000. Y esto fue un gran negocio para las aseguradoras, ya que prácticamente igual por hacer nada, ganaban mucho dinero sobre instrumentos que eran prácticamente seguros. Digamos que tenía que asegurar 10.000 inversiones de este tipo. Esto quiere decir que sus ganancias serían de 10.000 multiplicado por $2,000, $20 millones.
Ahora bien, por supuesto no todas esas 10.000 inversiones iban a ser exitosas. Naturalmente existía la probabilidad de que algunas personas dejaran de pagar por dificultades económicas. No obstante, antes de que la crisis se consumiera en el 2007 y 2008, las tasas de impago estaban por debajo del 0.5%, como puedes ver en esta gráfica, por lo que se empezaron a arriesgar de más, obteniendo grandes ganancias pero a un mayor riesgo. Y esto continuó y continuó por muchos años, porque insisto, la creencia era que el mercado inmobiliario era muy seguro, porque después de todo, ¿quién no paga su hipoteca? Si se supone que es uno de los instrumentos de inversiones más importantes en la vida de las personas. Sin embargo, esto hizo que a la vez estos bancos y las aseguradoras se arriesgaran de más y que por lo tanto el riesgo que asumían era excesivo, era demasiado. Las ganancias de las aseguradoras radican en probabilidades. Radica en la probabilidad de que no todos van a cobrar sus seguros, solo un pequeño porcentaje. ¿Qué pasaría entonces si por situaciones financieras externas las personas empiezan a cobrar sus seguros al mismo tiempo? Si Lehman Brothers aseguraba, por ejemplo, 200 inversiones por $1 millón y 1% de interés, esto representaba una ganancia de $10.000 por cada instrumento, es decir, un total de ganancias de $2 millones. Pero son $2 millones de ganancias por una cantidad asegurada de $200 millones. ¿Te das cuenta del problema? Que en el hipotético escenario en el que las aseguradoras tuvieran que pagar los seguros de golpe, solamente tenían 2 millones de liquidez por los $200 millones que habían asegurado. En el 2007, de hecho, Lehman Brothers era la aseguradora que más expuesta estaba a los mortgage-backed securities, con $85.000 millones de asegurados en su portafolio. Naturalmente, cuando la crisis estalló y cuando los bancos empezaron a cobrar sus seguros, Lehman Brothers no fue capaz de pagarles a todos, y fue entonces cuando se generó un efecto dominó que afectó a la economía a nivel mundial. Lehman Brothers se fue a la bancarrota. Los bancos perdieron miles de millones de dólares, y como los bancos perdieron, los inversores o clientes de los bancos también perdieron su dinero. Es decir, como consecuencia del impago de la aseguradora, los bancos, clientes y población en general se arruinaron. Además, como consecuencia de esta situación, las constructoras de las casas no podían obtener préstamos de los bancos, y como nadie estaba comprando casas por la crisis, las constructoras no podían pagar por sus deudas, y como las constructoras no podían pagar por sus deudas, no podían pagar a sus proveedores de materias primas, y estos proveedores, a su vez, al no recibir dinero, tampoco podían pagar a sus proveedores, y así sucesivamente toda la cadena se fue por un precipicio. Es por esto que se sabe que durante esos años mucha gente perdió sus casas y millones de estadounidenses perdieron sus empleos, porque básicamente ya no había dinero en el sistema. Un indicador de riesgo que tiene una aseguradora ante cualquier inversión es el llamado spread del CDS, o el spread de los Credit Default Swaps. Esto lo puedes ver en esta gráfica. Puedes apreciar que este valor empezó a subir desde menos de 50 puntos base, es decir, de menos del 0.5% hasta más de 400 puntos bases, o sea, el 4%. Un mayor valor del spread del Credit Default Swaps quiere decir que la aseguradora en cuestión está tomando cada vez más riesgo y por lo tanto es más probable que se vaya a la bancarrota ante dificultades económicas. Veamos entonces cómo se encontraba Credit Suisse con respecto al spread de los CDS. En esta gráfica puedes apreciar que el spread de los CDS para mediados del año pasado se encontraba en 323 puntos base, o sea, 3.23%. Este valor es incluso mayor al que se presentó durante la crisis del 2008 por más del 50%, y básicamente lo que es un indicativo de que Credit Suisse se estaba arriesgando de más sobre los instrumentos que tenía asegurados. Por otra parte, al estar en un ambiente de altas tasas de intereses, obviamente los defaults, o básicamente el impago sobre estas inversiones, incrementaron y por lo tanto Credit Suisse se quedó sin dinero. Ahora bien, esta no es la única razón que explica la caída de Credit Suisse. La segunda razón ha sido la pérdida de confianza por parte de los inversores, y es que este banco se ha visto envuelta en una serie de escándalos por más de 20 o 30 años. Lo que sostiene el sistema bancario es la confianza que tienen los ciudadanos hacia las instituciones. Si los ciudadanos de un momento a otro pierden la confianza, se puede provocar algo llamado corrida al banco, que es el fenómeno en el cual muchas personas al mismo tiempo retiran su dinero, y es lo que hace que un banco se vaya a la bancarrota. Credit Suisse a lo largo de los años se vio envuelta en muchos escándalos que gradualmente hizo que los ciudadanos perdieran la confianza ante esta institución y por lo tanto empezaran a retirar su dinero. Veamos algunos de esos escándalos. En 1986 Credit Suisse se vio implicado en una operación que ayudaba a sacar el dinero del país del dictador de Filipinas Ferdinand Marcos y su esposa. Se estima que fueron aproximadamente $10.000 millones. Esto hizo que en el año 1995 una corte de Suiza ordenara al banco regresar $500 millones a Filipinas. En el 2000,
Credit Suisse fue fuertemente criticado por aceptar fondos de 214 millones de dólares ligados a la corrupción del dictador de Nigeria, Sani Abacha, durante los años 90. En el 2004, se había envuelto el banco en ayudar a la mafia japonesa Yakuza a lavar dinero, específicamente más de 380 millones de dólares. El banco simplemente respondió que no sabía el origen de los fondos, pero esto es poco probable. En el 2011, por otra parte, se le impuso una multa de 150 millones de euros por ayudar a evadir impuestos a 1.100 ciudadanos alemanes en una compleja operación. En el 2014, en uno de los escándalos más sonados, ayudó a muchos estadounidenses clientes a evadir impuestos por décadas. En el 2013 y el 2016, 3 directivos del banco captaron préstamos por 2.000 millones de dólares, garantizados por Mozambique, en lo que terminó siendo una operación fraudulenta. Y en el 2020, por otra parte, la Fiscalía Suiza acusó a Credit Suisse de blanquear dinero para una organización criminal búlgara que se dedicaba al tráfico de personas y al tráfico de cocaína. Y más recientemente, se estima que Credit Suisse perdió más de 5.000 millones de dólares producto de la caída de Archegos Capital, que fue la empresa fraudulenta de Sam Bankman. Esta serie de escándalos, aunados a la crisis financiera que se está viviendo, ha hecho pensar a muchos economistas que estamos viviendo el inicio de una recesión económica y que muchos otros bancos podrían estar a puertas de también quebrar. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que en efecto se produzca un efecto dominó en la economía y otros bancos empiecen a quebrar? Házmelo saber en la caja de comentarios. Por otra parte, si este video fue de tu agrado, no te olvides por favor de suscribirte al canal, de compartirlo y de dejarme tu comentario. De esta forma podemos seguir creciendo como una comunidad financieramente inteligente y en mejora continua. Sin más, nos vemos en otro episodio. Cuídate mucho.